¿Qué acaba de pasar? Y estaba solo. No tenía a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Estaba tratando de ser sofisticado y simplemente fue un lío. El Navicross es un catéter increíblemente sensible. Se torsiona como un alambre. Cuando estas cosas fallan, lo que he visto es que fallan en el extremo distal del stent y es como una hiperplasia neointimal severa. Hemos elegido hacer un procedimiento de arterización. ¿Cómo te preparas para el caso? ¿Qué necesitas del personal del quirófano? ¿Cómo vas a preparar al paciente? ¿Qué estás buscando? Aprendes lo bueno y lo malo de las personas. Si dijimos algo que no tiene absolutamente ningún sentido, simplemente no lo hagas, no te lo tomes a pecho. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. The following podcast is not relating to my teachings and work at Del Cedar Medical Center and is for entertainment purposes only. Bienvenidos a otro episodio de Life of Flow. Mi nombre es Lucas Ferrer y Miguel Montero Baker. Hoy tenemos la parte 2, número 2 de la diatriba de TVA, que fue muy divertida. Y vamos a intentar retomar donde lo dejamos, pero no prometo que no repitamos algunas cosas. Entonces creo que la última vez, ¿dónde nos quedamos? Entonces escuché el último capítulo en el que creo que nos centramos mucho en decidir quién es un buen candidato y cómo manejamos la decisión de si queremos hacer endo, profundo o tal vez un abierto superficial. Y lo que dijimos hacia el final de nuestra perorata fue que enfocaríamos el próximo programa en algunas técnicas intraoperatorias y consejos técnicos. Creo que eso haría una conversación muy interesante. Está bien, genial. Bueno, comencemos con lo básico. Sí, como desde el principio. Como diría algo, por ejemplo, con esta pregunta. Entonces, hemos elegido hacer un procedimiento de arterización. ¿Sabes cómo te preparas para el caso? Como qué necesitas del personal del quirófano. ¿Cómo vas a preparar al paciente? ¿Qué estás buscando? Entonces, guíame a través de la forma en que te gusta. Bien, entonces mi configuración es... Entonces ya tengo un angio. He hecho un angio. Sé exactamente lo que voy a encontrar cerca de donde voy a hacer el procedimiento. Así que ya sabes, enfoque integrado básico en todos los casos y luego tendrás que elegir tu acceso venoso. Entonces comencemos con eso, el acceso. Así que el acceso arterial, bastante sencillo. Estoy usando una vaina Terumo 645 Correcto. para bajar. Y diferiremos un poco en cómo hacemos nuestros cruces. Y creo que, pero explicaré por qué, ¿sabes? Creo que va a actuar. Mi tamaño francés influye en cómo accedo. Y luego solo hago como un 4, como una vaina de Halo Barrett en el pie. Y yo usualmente accedo a la plantar lateral. Sé que has estado accediendo a la rama penetrante del primer metatarsiano que conecta el dorso y el sistema profundo. Lo he intentado y simplemente el alambre no siempre va donde quiero que vaya. Entonces como que me rendí en eso porque estaba tratando de ser sofisticado y simplemente fue un lío. Así que de todos modos, acceso plantar lateral, usualmente vista longitudinal, así que eso es todo para el acceso. Entonces, sí, yo, sabes, solo para reflejar tus sentimientos, el hecho es que esa vena perforante que conecta la marginal medial en la parte superior del pie, en el dorso del pie, con la plantar lateral, es rara vez recto y de buena calidad. Entonces, ya sabes, no te lleves la impresión equivocada de que eso es lo que siempre hago. Si acaso lo miro por diversión y si digo, wow, esto es enorme y grande, consideraré hacerlo. Pero eso no es necesariamente mi opción principal. Es raro que eso vaya a ser de buena calidad. E incluso si es de buena calidad, generalmente toma un par de giros antes de que se sumerja. Y por eso es difícil hacer que el alambre maniobre todo el camino hacia abajo. Así que no me emocionaría demasiado por eso.
¿Usas algún tipo de torniquete para obtener acceso a la vena plantar lateral? Al principio lo hice, pero sí es grande. Quiero decir, si puedo verlo, si no puedo verlo, entonces pondré el torniquete. Pero la mayoría de las veces ya lo revisé, como cuando hago mi original, he intentado como el torniquete quirúrgico, he intentado el ortopédico. Y luego generalmente entro cuando obtengo acceso, solo con un alambre 1.8. Como yo ¿Cómo te sientes acerca de los bloqueos de tobillo? He escuchado a algunas personas decir que antes de preparar les gusta poner un bloqueo de tobillo porque cito dilatará las venas. Eso tiene sentido si estás tomando... No lo he intentado. No sé si eso tiene sentido. Supongo que tiene sentido fisiológico que algunos de estos bloqueos deberían proporcionar algo de vasodilatación. supongo que si lo necesitas, pero si no es del tamaño adecuado cuando haces tu planificación. ¿Qué tal una compresa caliente? Eso es lo otro que he escuchado decir a mucha gente. ¿Sabes? Normalmente mantendré el pie envuelto. ¿Sabes cómo podemos tener como una solución salina caliente y pueden simplemente poner solución salina alrededor? ¿No? Sí, para ser honesto, yo siempre pongo un bear hugger debajo. Entonces, y accedo no con el pequeño alambre que viene con tu kit de acceso. Accedo con solo ya sabes, alambre de 1/8. Y me encanta el Glide Advantage. Es caro, pero me gusta, así que lo uso. ¿Qué longitud? Siempre 300. Sí, y luego pongo mi vaina de 4 French. Siempre hago gramografías arteriales y venosas simultáneas, angiogramas, venogramas. ¿Pones una funda corta? Dijiste que es un halo 1 corto. Yo haría un corto y luego explicaré por qué, porque creo que eso influye en por qué lo hacemos de manera diferente. Y luego lo que uso para cruzar es la técnica BAST de Augusto César y luego haces 2 lazos de 5 milímetros, uno desde arriba, otro desde abajo, justo donde quiero cruzar. Y hablemos ¿sabes? Trato de cruzar lo más distal en un vaso sano posible siempre. Y luego lo que hago es colocar los lazos de cuello de ganso de 5 milímetros uno encima del otro. Consigo un alambre Nitrix de 0.14. Perforo a través de ambas trampas en una vista AP, yendo directamente hacia abajo. Y luego lo giro 90 grados, asegurándome de que las trampas estén agarrando la aguja. Se agarran la aguja, paso el alambre, subo con la aguja, saco cualquiera que sea el distal, el más profundo, primero, cubro el otro y entonces ese es el caso. Me estoy riendo porque yo normalmente no uso el VAS, no es mi opción habitual, pero tenía una tibia distal que necesitaba hacer esto y estaba trabajando en un lugar muy estrecho y sería divertido ver la reacción de August a esto, pero muy, muy estrecho. Y entonces las dos trampas no se abren. Es más como hendiduras, ¿verdad? Ajá. Es como si hubiera dos pequeños óvalos en forma de hendidura. Y entonces es bastante difícil. Y finalmente, después de algunas cosas, puedo conseguir ambos. Y estoy como tan orgulloso de mí mismo. Y paso el alambre 0.14 a través. Y no cambié las proyecciones, así que no necesariamente sabía cuál era más profundo. Pero sabía que estaba atrapado en ambos. Como que pero tiré del de arriba y fue deslizar el alambre fuera del de abajo. Y yo estaba como, espera, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? Pero yo estaba solo. No tenía a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Está bien, así que con el BAST siempre recuerda, tira del que está más profundo y luego saca el otro. Por supuesto. Sí, por supuesto, ¿verdad? Quiero decir, eso es sentido común, pero no lo pensé en ese momento, pero fue gracioso. Creo que BAST es muy útil para tibia distal. Realmente lo creo. Creo que es muy útil para eso porque no puedes conseguir un dispositivo de reentrada que llegue tan lejos o no van a ser lo suficientemente largos. Bueno, creo que es más barato ante todo. Y creo que también es muy bueno cuando tienes que, en lugar de ir de la arteria tibial posterior a la vena tibial posterior, tienes que saltar desde la peronea porque no tienes una tibial posterior. Cuando tienes eso, es una distancia más larga, generalmente es una distancia más larga. O como si el ángulo es raro o algo, con eso es tan simple. Ajá, tiempo. Eficiencia del tiempo, ahí es donde yo necesito entrar y necesito salir y necesito ir muy rápido. Entonces, sí, luego lo tienes de lado a lado. Luego, generalmente, alcanzo el punto de transición con un Wolverine, con un globo de corte de 3.
Entonces, espera un minuto. ¿Qué catéter usas para subir el lazo? ¿Usas un catéter propio del lazo? Sí, cuello de ganso de 5 milímetros o 6 milímetros. Pero 5 usualmente funciona. Externalizas, pum, y luego golpeas la parte de cruce con un corte de 3 milímetros. Así que déjame dar otra perspectiva antes de que nosotros, así que para todos los que están escuchando esto es solo otra manera de hacerlo. Me gusta insertar un largo 4 French. Entonces Cook tiene un 4-5 o un 4-5-5 que viene con un O18 dilatar. Con mi alambre O18, que no necesariamente uso el Terumo O18, me gusta usar el B18 Control de Boston. Lo tienen estacionado en algún lugar de la vena poplitea o fibular. El introductor se cambia y luego coloco un introductor largo esencialmente hasta donde quiero cruzar. Y quito todo, dilatador y guía, y luego lo que tengo fácilmente disponible en los laboratorios de cateterismo, en los quirófanos, salas quirúrgicas, salas híbridas, es un trilóbulo que usamos tanto para trabajos de AAA. Y si lo empujas desnudo en una funda de 4 marcos, va muy, porque normalmente tiene un catéter que creo es de 6 o 7 pulgadas, que simplemente no iría. Pero la idea aquí es que como la funda de 4 marcos es larga, entonces ese es catéter en sí. Así que cuando empujas la cosa fuera de la funda de 4 marcos, entonces eso es lo que maniobras de alguna manera dentro de la vena. Y lo que hago desde la arteria es empujar hacia atrás. Empujo 8 y saco ese catéter. Y así usé una aguja de reentrada para salir de la arteria y esencialmente hacia el trilóbulo. Y luego en ese punto avanzo el alambre O14 y lo atrapo entre el lazo y la funda de 4 marcos. Y así es como hago mi through and through. Entonces tú estás en el tuyo es vasto. Yo uso un dispositivo de reentrada solo para que la gente tenga otra perspectiva de cómo podrían hacerlo técnicamente. Sí. Entonces, ahora después de eso, usualmente solo hago una angioplastia con globo simple a 4 milímetros de la vena y luego veo dónde están las válvulas y dónde tengo estrechamientos. Y si esos no se resuelven, lo trato con un globo de puntuación o un globo de corte si lo necesito. Y luego después de hacer eso, introduzco un catéter 035 a través del alambre. Y luego introduzco un alambre de apoyo porque tienes tu catéter de acceso venoso, vaina todavía ahí. Así que antes de llegar al retiro esa vaina, la vaina venosa, tanto como puedo generalmente con el dilatador y dejo solo la punta del dilatador en la vena y luego traigo el catéter O35 con un alambre guía y luego teniendo aún ese acceso asegurado, guío el alambre guía hacia la rama penetrante en el sistema dorsal. Una vez que aseguro eso, entonces saco mi vaina venosa y realizo una angioplastia y obtengo hemostasia. Y luego, después de hacer eso, coloco un stent. Y generalmente coloco el stent trato de mantenerlo en el tercio superior del calcáneo. ¿Nunca has tenido una hemorragia del agujero de la ¿Desde que punción? estoy haciendo eso? No. ¿Qué estabas haciendo antes que podría crear un agujero? Yo solo canularía, intentaría quitar mi acceso venoso mientras tengo un catéter allí sin haber pasado el alambre completamente al sistema dorsal, pudiendo hacer endohemostasia. Entendido. Bien, sí. Una de las cosas que veo que sucede frecuentemente, y supongo que tenemos que comenzar diciendo que todos estos son de fábrica y que esencialmente evitarías mucho de esto si tuvieras acceso a la hora disponible comercialmente. Pero yo encuentro que a veces es un obstáculo técnico no tener el catéter o herramienta para romper la válvula plantar lateral principal, que generalmente está en la parte media del pie. Entonces, una vez que lo haces, digamos que lanzas ese alambre en el arco y logras llevarlo hacia atrás al marginal medial o en la vena safena magna. Y haces angioplastia con balón en esa parte media, que muchas veces está muy cerca de donde accedes. Hay como una pequeña válvula extraña allí. Pero, ¿qué ves tú? ¿No? Como después de que hago angioplastia y a veces hago angioplastia con balón de corte, sí lo necesito. Yo radiográficamente no veo ningún problema. Ajá. Así que, no sé, quiero decir, está ahí, está moviéndose, haciendo su pequeña cosa, pero es
sabes, cuando estas cosas fallan, eso, lo que he visto es que fallan en el extremo distal del stent y es como una hiperplasia neointimal severa que ocurre al final del stent. No creo que sea una válvula, no sé si no es una válvula, podría ser una válvula restante allí, pero creo que incluso con el sistema de flujo de extremidades donde usas la válvula anterógrada en ese momento, todavía tienes hiperplasia neointimal. Justo ahí. Así que, por exclusión, creo que la válvula, si puedes hacer que se resuelva angiográficamente con baloneo, está bien. Siento que tengo un par de casos que la arterialización se movía a través del arcos y luego te das cuenta cuando vienes y revisas las señales a la mañana siguiente que no tienes las señales multifásicas que te gustaría tener y he vuelto. Y el problema es que hay una válvula retenida en la vena plantar lateral media. Entonces, lo que puedes hacer es lo que hacen los italianos, ¿verdad? Ellos usan un alambre doblado, lo emparejan con otro y usan el alambre doblado y el catéter como la válvula. Pasas el alambre por la válvula más allá de la válvula. Ajá. Regresas al arco y estacionas el alambre en el marginal medial o digamos más arriba, JSB. Luego traes un catéter O35, un vert hacia abajo y ese vert inevitablemente va a tener mucho espacio porque pusiste un alambre O14 a través y ahora a través del espacio que queda tal vez avances un alambre O18 y la idea es ¿Le das pequeñas curvas? el alambre O18 va a salir y en lugar de pasar por la válvula vas a intentar que golpee la hoja y se enrosque un poco. Entonces, esencialmente, tienes unas tijeras. ¿Verdad? El alambre O14 está directamente a través de la válvula. El catéter está detrás y estás atrapando la valva entre el alambre que está a través de ella y el alambre que está doblado. Ajá. Y todo lo que tienes que hacer ahí es empujar, porque eso cortará ya sabes, supongo que el alambre doblado actúa como un elemento traumático. Y el hecho de que tengas el alambre O14 distalmente asegura que los vectores de fuerza del catéter se proyecten solo sobre las valvas. He escuchado a un tipo decir que ellos lanzan ese alambre y en lugar de hacer todo esto simplemente ponen un catéter láser y esencialmente derriten las válvulas, lo cual... ¿Qué láser usaron? Los detalles específicos. Por el uso, no me dieron un específico, pero Estoy adivinando un 1.4 o 1.8. Usar un turbo power puede potencialmente extrínseco, ya sabes, llevarte lo suficiente como para que puedas atraparlo. Me daría más miedo que la valva simplemente se deslizara del láser y dijera, oh, hay un catéter láser, vamos a movernos al lado. Y ya sabes, no atraparía el láser en sí. Por eso estaría un poco... Sí, probablemente usarlo a baja potencia, pero un catéter más grande. Genial. Así que tenemos la lisis de la válvula, ahora stents. ¿Colocas el stent distal primero, proximal al final? ¿Cómo colocas el stent? Siempre coloco el stent distal primero y diría que 8 de cada 10 veces saco un 5.25. Sí, siempre sí, yo también. Es solo que te da la mayor cobertura. Y muchas veces, si cruzas lo suficientemente distal, un stent es todo lo que necesitas. Sí. Lo cual es lo que intento mantener los procedimientos a un stent, pero diría que en promedio 2. Genial, así que tienes eso. Haces postdilatación con un 4. Sí, estaba usando 5, pero luego cambié a 4 solo para mantener la resistencia más alta. Bueno, no solo eso, sino que creo que al principio fui muy irrespetuoso con las venas, como que estaba bam, 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 bam. A través de una serie de diferentes ejercicios y experiencias que he tenido, me he dado cuenta de que sí, cuanto más preservas la vena, probablemente menos problemas vas a tener. Cuanto menos trauma crees en la vena, y ya hemos visto algo de esta histología en algunos de nuestros, literalmente hemos comenzado a estudiar algunos de estos casos con Tricia. Pero luego, más importante que eso, es que estamos tomando algunas de las muestras después de la arterialización, ¿sabes? Como si digamos que el caso no va bien y pierden la pierna. Hay mucho crecimiento también, mucho tejido y muchas cosas que están sucediendo ahí. Y creo que probablemente sea traumático por mucho de lo que hacemos en el primer procedimiento. Entonces, una gran causa de fracaso del procedimiento es el fracaso temprano, ¿verdad? De la trombosis temprana del injerto. Dentro de los primeros 3 meses, ¿verdad? Esa es una gran causa de eso. Y encuentro que la fuente de eso podría ser esa hiperplasia neointimal que se forma al final del stent, como yo rutinariamente, porque como mi gente de ultrasonido no sabe cómo mirar esto, ¿verdad?
Ellos hacen como un duplex normal para un bypass o un stent. Bueno, tal vez deberías ayudarlos a capacitarse en eso. ¿Por qué crees que ocurre la inverplasia neointimal temprana al final del stent? Lo único que puedo decir es basado en lo muy... La investigación en etapa temprana que hemos hecho es que este es un endotelio activo que va a quedar severamente traumatizado por el repetitivo insulto sistólico. Y en modelos animales se observan cambios muy agudos en ratones y perros que se han realizado. Si miras la mayoría de esta investigación sobre arterialización, estaba realmente relacionada con la cardiopatía congénita. Y muchos de esos estudios muestran que en literalmente días tienes una hiperplasia intimal severa. Así que creo que es solo la naturaleza de la enfermedad, como es la naturaleza del cambio fisiológico que estás creando. Pero también yo creo, supongo que esto también es hipotéticamente, probablemente hay alguna relación con cómo tratas o maltratas la vena en la situación aguda. Y como decía antes, sabes, inicialmente era más como que quería destrozar todo, romperlo. No me importaba y luego simplemente ponía un stent porque esencialmente estoy haciendo eso. Y ahora siento que si puedo conseguir un globo de 4 milímetros y abrir por completo, entonces está muy bien. Cuanto más hago esto, Lucas y yo, tú y yo superficialmente comenzamos a hablar de eso, pero cuanto más hago esto, más me doy cuenta de que estas fístulas deberían tener un flujo muy bajo. Sí. Pero, ¿sabes? En algún momento pensé 250 y por debajo y de hecho he seguido bajando. Sí, creo que 100, tal vez el punto ideal, 80 a 100, sí, creo que eso funciona bien para que no esté creando tanto robo. Pero está creando el propósito de flujo anterógrado y oxigenación. Entonces, las dos siguientes cosas adyuvantes son el embolizado. Ajá. Y hablamos un poco sobre eso. ¿Sabes? Cuando alineas tu circuito arterial, hay una señal de muy baja resistencia en el Doppler y puedes provocar un cambio a una señal de mayor resistencia y tal vez eso sea una señal de que necesitas enrollar la GSB para aumentar esa resistencia, disminuir el flujo, porque ya sabes de la vasta literatura, nuevamente desde el 6 de agosto, donde él está teniendo, ya sabes, tasas de éxito equivalentes, muestra que sus volúmenes de flujo son menores. Si recuerdo correctamente, son como... No sé qué, no recuerdo. Había en lo que estamos hablando de un rango de 100. ¿Sabes? Yo creo que probablemente ese es un número que necesita ser normalizado. De alguna manera para cada caso. ¿Sabes por qué creo que tiene que ver con lo que tienes para empezar? Entonces, digamos, imagina un total blanqueo, como un desierto total, no hay nada allí. Entonces, ese es un paciente que probablemente, ya sabes, bajo 100 es casi como tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo 100%, como este tipo no va a tolerar nada un poco más que eso, pero digamos que es, ya sabes, digamos que es una gangrena de 4 pies en alguien con un petit que está bastante mal y el petit está más o menos bien. Ese tipo tal vez le irá bien con los 200 o 250. ¿Por qué quieres más flujo? Solo digo, no creo, simplemente no creo que puedas asignar este número categórico a todos. Probablemente podrías decir, bueno, si 100 funciona para este tipo, bueno, ¿por qué no haces eso para todos? Y eliminas el riesgo, y supongo que es justo decir eso. Solo creo que si lo piensas críticamente, solo tiene que ver con que algunas personas lo toleran más que otras. Creo que tienes que prestar mucha atención cuando haces esto a los primeros signos de Still. Y eso es algo que siempre me digo a mí mismo mientras hago esto, es que miro los patrones de lo que tengo para empezar. Así que, digamos, ya sabes, flujo goteante en el perineo que va hacia un perforador anterior. Tiene algo de flujo goteante, pero muy enfermo hacia las velocidades dorsales. Eso es todo lo que tenemos para comenzar. Y hago una arterialización. Y abro y termino y estoy haciendo mis fotos de graduación. Y ahora de repente ese goteo tibial anterior en realidad no se está iluminando. O peor aún, lo ves, el contraste baja por la tibial anterior por quizás un par de centímetros y luego es succionado de nuevo y luego entra en la arterialización. Así que no solo no va en esa dirección, sino que ahora está invertido.
Eso es una señal de que tienes que hacer algo para modular el flujo. Y entonces presto mucha atención a la hemodinámica de la angiografía hacia el final. Y eso me da una buena idea de si este paciente es alguien con quien necesito asegurarme de salir con una fístula de bajo volumen porque estoy viendo razones angiográficas que van a comprometer el flujo hacia esa arteria que mantiene el pie vivo. Y luego es donde, sabes, potencialmente podemos complementar eso diciendo, ¿sabes qué? Tráeme un Doppler intraoperatorio, voy a mostrar señales y luego voy a hacer cosas como en el momento, algunas maniobras oclusivas y tienes esto realmente y voy a amortiguar, voy a poner mi dedo sobre la vena marginal medial, así que obstruyendo el flujo de salida, lo que esencialmente está creando resistencia al flujo de salida. Entonces, probablemente tengas una buena razón para decir, voy a abrir la marginal medial y ligarla o voy a pasar un alambre y colocar un par de coils en un par de estas cosas. Porque es obvio por la angiografía que muestra un claro robo. Y con mi Doppler, con oclusión superficial, que hay una modulación del flujo. Entonces, solo hazlo. ¿Ha visto una disminución en los volúmenes de flujo solo por aplicar presión en la GSB? ¿Nunca han intentado eso? Nunca he realizado mediciones de flujo volumétrico con y sin presión de salida. Sin embargo, encuentro que puedo hacer Doppler, datos cualitativos, pero no datos cuantitativos, que hay un cambio en la respuesta hemodinámica y que probablemente habrá una mejora basada en lo que quiero hacer. Sabes, una de las cosas que hago, y no sé si tiene sentido, es que cuando pienso que hay demasiado flujo, hay robo, tomo una toma a como 6 cuadros por segundo y luego voy cuadro por cuadro y miro a dónde se está desviando la sangre primero. Como la estrategia para embolizar ese vaso primero. ¿Tiene sentido eso? ¿O deberías simplemente ir o simplemente vas a la GSB? Llamar a la GSB primero. Sí, creo que tiene sentido. Creo que sí, digamos que estás limitado por tu propio alcance en el sentido de que no tienes la capacidad de hacer una incisión quirúrgica. Porque yo, sabes, siempre estoy abogando por simplemente cortar hasta la vena marginal medial y poner una sutura alrededor porque es tan fácil. Odio esas heridas. Bueno, es tan fácil. Lo sé, pero tardan una eternidad en sanar. Podrías hacerlo con una sutura desde afuera, ¿verdad? Podrías agarrar un Big Rail. Yo trato de como mimar esa piel. No dejar que como nada la toque. Es como no la toques. Está bien, justo. Si no vas a hacer este enfoque más agresivo, basado en corte o en sutura, creo que tienes que mirar la angiografía, porque probablemente vas a entrar en los tarsos, como que... Sí, usualmente va como directamente hacia arriba o en un ángulo de 90 grados. Y tienes como 4 de ellos. Tres o 4 de ellos que puedes canular selectivamente. Sí. Y debido a lo tortuosos que son, los coils responden muy bien. He hecho el que se siente primero, no, pero creo que tiene sentido. Solo si el flujo va en esa dirección, es probablemente el área de mayor flujo que si lo reduces. Solo ten cuidado de asegurarte de que todavía haya algo de salida, ¿verdad? Quiero decir, no quieres ligar la principal. Y eso también va para el podólogo, porque recuerda que tuve eso en un par de casos o probablemente en un caso donde embolicé con espirales mucho. El flujo se veía hermoso. Estaba muy, muy feliz, pero esencialmente dejé una vía de salida. Y estaba yendo muy bien, pero en el momento en que el podólogo hizo la TMA, ligaron la única vía que había allí y luego todo se vino abajo. Sí. Así que también tienes que pensar no solo en lo que está sucediendo ahora, sino en lo que va a pasar en el momento en que retrocedas. Y inevitablemente vas a ligar algunas de estas cosas al retroceder la línea de incisión. Y así, al tomar esa decisión, también considera superponer qué pérdida de tejido hay. Ajá. ¿Y cuántos de esos van a salir realmente solo por la intervención quirúrgica podiátrica? Si cortas eso y puedes hacer una estimación visual y decir, bueno, si voy a hacer la osteotomía aquí, ¿qué de todo esto voy a ligar y hacer esa TMA y luego considerar eso para decir, bueno, tal vez debería dejar al menos uno de estos tarsos? De lo contrario, no habrá salida. Considera eso también como un consejo técnico. Sí, y luego la siguiente cosa adyuvante que se menciona en las presentaciones de podio es la lisis de válvulas de las venas metatarsianas. Entonces, encuentro que a veces es difícil. Muy difícil.
Sí, entonces, ¿sabes? Si puedo entrar, les hago una angioplastia con un globo de 2 milímetros, pero eso es todo. No sé si hace algo, absolutamente. No veo una gran diferencia en los angiogramas después. Puedo encontrarlo como si sé dónde, ¿sabes? Sí, usualmente sé dónde lo hice, así que intento obtener una señal. A veces puedo obtener una señal con un Doppler justo en el espacio interdigital, pero no sé si estoy haciendo algo. Trato de llevar como un O35 Navicross para que se enganche intencionalmente en las válvulas y simplemente lo empujo. No, pero no necesita como hacer un montón de giros. Para entrar necesita subir y luego necesita ir a la derecha o a la izquierda y luego lo hará. Sí, quiero decir. El Navicross es un catéter increíblemente sensible. Se torsiona como un alambre. Sí, entonces yo, ¿sabes? Lo bajaría y mientras sube lo balancearía un poco hacia arriba, luego lo voltearía de nuevo para que el ángulo mire hacia adelante y empujaría. Y se va a colgar, va a hacer esto. Y ahí es donde siento que está la válvula y simplemente empujo. Y lo que también hago desde afuera es agarrar el pie y lo muevo un poco para que haya más fuerza en el catéter. Entonces haré que alguien empuje el catéter hacia adelante y yo solo muevo un poco el pie. Y eso simplemente, y lo sueltas. Sí. Quiero decir, es solo estás jugando con eso desde afuera y adentro. Y yo pienso conceptualmente que mucha gente está de acuerdo en que si puedes golpear una válvula metatarsiana, acelerará el proceso de reclutamiento. Y yo creo firmemente en eso. Un par de últimas cosas. Colocando el stent proximal. Sabes, digamos que estás poniendo un stent de 5 milímetros y obviamente estás poniendo parte de ello en el segmento arterial. Me he quemado antes por lo que creo que es un plegamiento. Es decir, el stent de 5 milímetros está dañado. Y esto, por supuesto, se aplica solo a los de stock, porque el dispositivo Limb Flow tiene un stent cónico que se adapta muy bien. Pero si no tienes eso, tiendes a usarlo como un stent coronario para simplemente aplastarlo todo. De todos modos, creo que eso es definitivamente lo que hacemos. Unos minutos de perlas para nuestra audiencia. Estas son cosas que, por supuesto, no piensen que esta es la manera en que debería hacerse. Estas son cosas que simplemente pensamos que es la forma en que se deben hacer. Y si alguna vez te interesa este procedimiento, escucha esto y ten en cuenta que siempre digo, aprendes lo bueno y lo malo de las personas. Así que si dijimos algo que no tiene absolutamente ningún sentido, entonces, por supuesto, simplemente no lo hagas, no te lo tomes a pecho, no pienses que esto es viable o de ninguna manera, diciéndote cómo se deben hacer las cosas. Esto es lo que funciona para nosotros. Así que, de todos modos, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos con ustedes pronto, otro día.